Bienvenidos una semana más al podcast y hoy me apetecía otro de estos podcasts donde tú y yo sencillamente conversamos. Y es que esta temporada, como ya dije, me apetecía muchísimo el compartir un poquito más mis inquietudes. A mí me gusta mucho escribir. Siempre he disfrutado mucho poniendo en orden mis pensamientos y de hecho llevaba ya una temporada queriendo escribir sobre este tema y es la culpa, sobre todo en las mujeres, ¿no? Yo es algo que probablemente he sufrido desde que era niña, esta situación constante de sentirme culpable por absolutamente todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y quería pues compartir con vosotros cómo yo he trabajado este sentimiento. También antes de empezar, por favor, recordaros que yo no soy psicóloga, soy una apasionada de la psicología. Me gusta mucho hacer reflexiones, me gusta mucho trabajar sobre todo en las clases de yoga. Yo soy facilitadora de yoga, me encanta pues transmitir un poquito de estas inquietudes a las personas que practican conmigo. Y a través del podcast pues es una forma también de poder compartir un poquito pues todo lo que yo voy aprendiendo por el camino y dejarlo como legado. También recordaros que el podcast pues, es totalmente gratuito, ayuda muchísimo que compartáis, que si un episodio os ha resonado o os ha gustado, pues que lo mandéis a una persona de vuestro entorno que creáis que pueda ayudar o sencillamente acompañar, ¿no? Según el momento que esté pasando. Y yo ya sé que quizá va a picar un poquito este tema porque muchas de nosotras, yo la primera, no queremos reconocer, ¿no? Y la culpa para mí es como esa sensación pegajosa que está ahí, difuminada, eso sí, que aparece cuando tenemos pues, decisiones grandes o laborales o familiares o sencillamente decisiones pequeñas, porque a mí me pasa también muchas veces en decisiones que no tienen nada importante, pero que realmente para mí es como la confrontación ante la decisión, ¿no? Que este es otro tema que hablaremos también porque considero que puede ser muy interesante la confrontación, ¿no? Y yo digo esto porque la culpa muchas veces nos limita, ¿no? Y me gustaría en este episodio pues, explorar un poquito de dónde viene, cómo la sostenemos, si viene de estas creencias o valores pues, que quizá nuestra familia o nuestro entorno pues, nos ha ido poniendo, y cómo a través de aceptación y autocompasión podemos llegar a transformar el sentimiento hacia esta culpa, ¿no? Porque ya digo yo, a nuestra edad es muy difícil poder dejar de sentirnos culpable, porque yo he aceptado que es algo que llevo viviendo con ello desde que era pequeñita y es casi imposible, ¿no? de soltarlo, pero sí que le hago un lugar distinto, desde otro enfoque, ¿no? Y la recibo pues, con más suavidad, le doy espacio, la observo sin juicio y la trabajo, ¿no? Y me gustaría que vierais que la culpa no es una enemiga, al final es como una brújula interna, ¿no? A mí me gusta pensar en la culpa como esa brújula que nos señala una posible incongruencia, de decir, uy, hay algo aquí que me está haciendo pues tumbularme un poquito, ¿no? Y yo creo que el problema, más que sentir la culpa en ese momento, es cuando la culpa se vuelve crónica, desproporcionada y se pega a nuestra identidad como un pegamento superglue, ¿no? Y cuando deja de
también de transmitirnos esa sensación de hice algo mal y se convierte en soy mala. Yo creo que ahí es donde empieza, ¿no? Ese tema de qué es la culpa y por qué aparece. Y en este podcast me gustaría trabajar dos visiones. Diferenciar la culpa sana y la culpa tóxica, ¿vale? Porque la culpa, explicada así a modo como yo la entiendo, es una emoción secundaria, ¿no? Quizá, que aparece cuando sentimos que hemos roto una regla o una expectativa. Y a mí me gustaría que esto os lo pusierais aquí, porque es como yo me siento, ¿no? O sea, yo siento que la culpa aparece cuando no he defraudado a alguien, sino que he roto algo que yo creía que esperaban de mí o una regla que yo tenía asumida, ¿no? Y es algo que me encanta diferenciar, porque la culpa hasta cierto punto es buena, la culpa sana, ¿no? Es una forma humana de ser, ¿no? Y de normalizar una experiencia, quizá, porque si nosotros hemos hecho algo mal o hemos hecho daño a alguien, es normal que nos sintamos culpables, ¿no? Lo único que se convierte en tóxico es cuando la culpa se convierte en un autocastigo, ¿no? Y ese autocastigo es lo que lo hace tóxico, es lo que nos hace daño. Y aquí entramos en un tema que a mí me gusta mucho y que he hablado muchísimo con compañeras de trabajo, porque esto, sobre todo en el entorno donde yo trabajo, que hay menos mujeres, ¿no? La culpa en la mujer es mucho más generalizada, ¿no? Las mujeres tendemos mucho más a autoculparnos, a sentirnos mal y a castigarnos continuamente. Y yo creo que es muy a menudo empujado por esas expectativas culturales y sociales que nos rodean, ¿no? Así como también familiares, que eso yo creo que es donde nace todo, ¿no? Donde te han hecho creer que pues, tienes que ser buena, tienes que cumplir las reglas, no hagas mucho ruido, ¿sabes? Esas cosas que nos han inculcado, ¿no? Y es como desde pequeña pues, te han inculcado eso de ser la buena, de ser la cuidadora, de ser la complaciente, de sentirte culpable por ese éxito no profesional no logrado, ¿no? De la culpa por haber sido madre o no haber sido madre, una culpa por no saber poner límites o poner demasiados, la culpa por descansar o no permitirnos descansar, ¿no? Y es que yo creo que históricamente a las mujeres sobre todo se nos ha enseñado ese valor cuidador, ¿no? Ese valor de siempre estar ahí cuando la familia nos necesita, cuando los amigos nos necesitan y ser la persona que sostiene, que atiende, que está siempre ahí, ¿no? Que no se puede poner enferma, que tiene que cuidar de los niños, que tiene que cuidar de los mayores, que tiene que cuidar de esa amiga o de ese amigo. Y en el momento en que una mujer decide priorizarse, aparece ese fantasma interno que dice, ¿y si estoy siendo egoísta? ¿O por qué? ¿Por qué tenemos que empezar a etiquetar de nuevo a las personas, ¿no? Porque al final nuestros valores y creencias tienen una raíz. Y aquí es donde vamos a investigar, ¿no? Que es lo que me ha ayudado mucho a trabajar la culpa. Estos sistemas internos que nos arraigan, ¿no? Que nos crean esa base desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores, hay para mí pues, unos puntos clave que tenemos que hablar de ellos, porque al final para entender todo esto, sobre todo a nivel de sistemas internos y autoconocernos un poquito más, tenemos que saber diferenciar, por ejemplo, entre valores propios y valores familiares o valores sociales, ¿vale? Porque yo siempre digo una cosa, y me acuerdo una vez que escribí un texto sobre cuando somos pequeños, ¿no? Nuestra familia pues toma todas las decisiones por nosotros, absolutamente todo.
porque hasta la edad de 14 años, casi, si os fijáis, nos han escogido prácticamente toda nuestra vida. Qué comemos, qué no comemos, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, qué nos ponemos, qué no nos ponemos. Y a partir de los 14, que es cuando nosotros empezamos, o quizá un poquito antes ahora, ¿no? Porque la sociedad está cambiando a pasos gigantes. Pero a niveles generales, es a partir de esa edad, ¿no?, que tú empiezas a escoger y dices, a ver, no, ¿por qué me tengo que comer esto si no me gusta? ¿No? ¿O por qué tengo que ponerme esta ropa si no me gusta? Y empiezas a escoger, empiezas a generar esos valores propios. Entonces, te sueltan al mundo, ¿no? Que eso me gusta mirarlo así, porque es así. O sea, a ti te sueltan al mundo. Pongamos, hoy en día ha cambiado, pero yo os hablo desde mi experiencia, ¿no? Con 17, 18 años te sueltan ahí, ¡pum! Y a partir de ahí ya tienes que tomar todas las decisiones en tu vida. ¿Dónde te vas a trabajar? ¿Dónde vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Y ahí empiezas a crear tus propios valores. El trabajo que quieres hacer, cómo vas a vivir, dónde vas a vivir. Y aquí es donde tenemos que buscar esa diferencia. A ver, me siento culpable por descansar, porque yo de pequeña siempre me habían dicho que tenía que producir para ser buena, ¿no? Que es ese valor que eres buena si te portas bien, ¿no? Si te portas mal, no eres buena. Y si acabas la comida a tiempo, tendrás un premio. Si no, te vas a quedar aquí en la mesa hasta que te lo termines. O si llegas tarde a casa, vas a estar unos días castigada. Si llegas pronto, vas a tener un premio, ¿no? O si sacas buenas notas. Pues todos esos valores a mí me gusta tenerlo incluido en nuestra vida y diferenciarlo. En el momento en que tú diferencias esto, a ver, ¿son valores míos o valores de mi familia? ¿Son valores que he heredado de la sociedad o son valores que yo me he creado para mí misma? ¿Tengo que hacerlo todo perfecto? ¿Debo poder con todo? Estas son preguntas que a mí me gusta hacerme a mí misma, ¿no? Porque ¿y qué pasa si no soy perfecta? ¿Y qué pasa si no puedo con todo? ¿Y qué pasa si me apetece quedarme toda la tarde sentada en el sofá? O si no me apetece cocinar. O si hoy, pues, quiero tomarme la tarde solo para mí. ¿Va a pasar algo? ¿No? Mira en tu vida, en trabajo, pareja, familia, cuerpo, porque también es algo que durante muchos años me he castigado, ¿no? La autoaceptación de castigarme, de sentirme culpable. Y esto es también importante de ver en qué aspectos de tu vida nace ese sentimiento, ¿no? ¿Es solo hacia ti? ¿Es solo hacia tu familia? ¿Es solo hacia el trabajo? ¿Es solo a nivel social? Y aquí un ejercicio mini en medio del podcast. Piensa en una culpa reciente que hayas sentido. Pregúntate ahí, en ese momento, ¿qué valor mío se sintió en riesgo? Es decir, por tomar esa decisión o por sentirme culpable, ¿qué valor estaba tocando en ese momento? ¿Ese valor es mío o lo adopté porque me tocaba? Eso es una cosa que me gustaría que trabajaras en ello porque es importante saber esa diferencia, ¿no? Al menos a mí me ha ayudado muchísimo. Porque si yo adopté este valor, he roto esa promesa o esa regla y ahora me siento culpable, pues ¿a quién he traicionado realmente? ¿A mí o de quién lo aprendí? Y eso es ir lejos, ¿eh? Es ir un poquito más ahí, ¿no? Pero buscar esa raíz oculta, que es este punto, ¿no?, ayuda muchísimo a sostener la culpa, porque la ves de otra manera, porque dices, bueno, a ver, esto no es algo que esté yo traicionando mis valores, ¿no? Estoy traicionando un valor que quizá fue heredado o quizá viene de esta sociedad en que vivimos. Y luego hay otro punto que a mí me gusta mucho hablar cuando hablo de la culpa, sobre todo cuando en las clases me gusta hablar de este tema, porque
¿Cómo se sostiene la culpa, no? Ese diálogo interno crítico, porque vamos a ver, las mujeres es que somos nuestro peor enemigo. O sea, fijaros cómo os habláis cada día, porque eso es algo que a mí me gusta mucho verlo, porque yo misma. O sea, ahora una de mis ejercicios durante todo este 2025 ha sido aprender a hablarme diferente hacia mí misma. Hablarme con mucha más suavidad, hablándome como si fuera mi mejor amiga, ¿no? O una persona, porque a veces nos hablamos a nosotras como no hablaríamos nunca a un amigo, a un familiar o a un hijo, ¿no? Entonces es como, a mí me gusta mucho cuando hablamos del diálogo interno, es del uso del lenguaje. ¿Qué lenguaje estamos usando para hablarnos, no? Porque también podríamos entrar en perfeccionismo aquí, que eso es un tema, vamos, eso es la caja de Pandora, el perfeccionismo de las mujeres, ¿no? Esa autoexigencia, ese querer hacerlo todo absolutamente perfecto. También entra un punto importante aquí en este cómo sostenemos la culpa, ¿no? La comparación social, ¿no? De, ostras, pero si esta amiga mía puede con todo, trabaja, los hijos, el marido, la casa, la madre, el padre. La comparación es horrible. Y os diré, hay un dicho en inglés que traducido dice que la hierba siempre se ve más verde en el vecino, ¿no? Pero cuando empiezas a caminar encima te das cuenta que esa hierba no es tan verde. Pues esto es lo mismo, ¿no? La comparativa es horrible para la culpa, porque al final cuando nos estamos culpando es que nos estamos comparando también. Ya no solo es que hemos roto una regla o hemos roto ese valor, sino es que estamos quizá comparándonos con otra gente que no sabemos realmente sus vidas. Sabemos lo que nos dicen, pero no lo que hay detrás. Y luego también el de las expectativas, el deberíamos, ¿no? Esas autoexpectativas que nos generamos de debe ser así, ¿no? Tienes que hacerlo así, porque es que socialmente se espera que puedas con todo, ¿no? Pero lo que he dicho al principio del lenguaje de este diálogo interno, me gustaría que miraras si realmente esa voz aún te sirve. Porque ¿cuántos años han pasado desde que sigues culpándote por lo mismo, ¿no? ¿Estás en la misma época? ¿Estás en el mismo momento? Eso es algo que a mí también me gusta mirar, ¿no? Porque nos podemos sentir culpables en muchos momentos de nuestra vida, pero si siempre te sientes culpable por el mismo momento, por el mismo gesto, eso deberíamos trabajarlo en más profundidad. Pero luego entramos también en un tema que a mí es lo que me ha hecho entrar en el cambio de dirección de cómo yo gestiono la culpa. Y es la aceptación y la autocompasión. Dos temas que me encanta también trabajar a diario. Porque se pueden introducir herramientas súper prácticas y sencillas en tu día a día para aceptar que sentimos esa culpa, pero sin pelearnos con ella, ¿no? Observar esa emoción sin fusionarnos e integrarnos dentro de ella, ¿no? O preguntarnos qué necesita esa emoción, ¿no? ¿Qué está intentando proteger o qué nos está intentando decir? Porque yo siempre digo que cuando nacen emociones, si las observamos, si las recibimos, las sostenemos y las miramos sin juicio, pues es mucho más fácil poder trabajarlas, ¿no? Darles espacio, sostenerlas y saber qué nos están intentando decir, porque una emoción siempre te está hablando. Y esto ya es una aceptación. Cuando decimos estas cosas hacia nosotras, ¿no? Que aceptarla sin sentirnos culpable, observarla sin meternos dentro de ella y intentar entender qué nos está diciendo, esto ya es aceptar la culpa. Y luego tenemos la autocompasión,
que la autocompasión pues no es nada más, a mí me gusta que la veáis no como algo que nos hace débiles, porque la autocompasión ni mucho más es un mensaje de lástima, sino que es un gesto amable hacia ti al final, ¿no? Una parte más suave, como la humanidad compartida entre esa emoción y tú, ¿no? Como una especie de mindfulness, a mí me gusta verlo, la autocompasión, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, vamos a recibir esto, a decirnos cosas bonitas, ¿no? Pues yo qué sé, como por ejemplo, pues estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, ¿no? Estoy trabajando con todo lo que he aprendido y dando lo mejor de mí. ¿Por qué me voy a seguir castigando, no? O si mi cuerpo no puede más, pues le doy un descanso y no pasa nada, ¿no? Y vamos a hacer otro ejercicio que a mí me gusta mucho y es sencillamente poner las manos en el pecho. Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a soltar por la boca. Y respira. Una respiración más. Y vamos a decirnos para nosotras mismas, esto es difícil y es humano sentirme así. Me permito ser amable conmigo misma. Esto es difícil. Me permito ser amable conmigo mismo. Esto es difícil. Y es humano sentirme así. Me permito ser amable conmigo misma. Ya está. Una pausa consciente, un momento de mindfulness, sencillamente para decirnos que todo está bien, que es normal sentirse así, pero sencillamente respirar. Respirar. Y es posible el camino hacia una vida libre de culpa. Podría ser. Yo no lo he conseguido aún, porque sigo algunas veces cuando digo que no, por ejemplo, ¿no? a alguien, a veces me siento yo mal y pienso, ¿por qué le has dicho que no? Pues porque no te apetecía, Aida, ya está, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Y es que últimamente estoy muy ermitaña, pero yo creo que es también una manera de proteger mi energía, ¿no? Porque la situación actual en la sociedad está como muy abrumadora y tenemos que aprender a poner esos límites, ¿no? Porque al final estamos dando todo el día esa energía y si nos juntamos con personas también están mandándonos energía. Entonces tenemos que escoger muy bien qué energía nos rodea. Pero, por ejemplo, vamos a buscar prácticas cotidianas que puedes introducir en tu día para poder sostener la culpa mejor. Pues, como ya he dicho, una de las primeras que yo practico habitualmente desde hace muy poquito es decir no sin justificarme. Es decir, yo hace años, pues cuando empecé a decir no, porque a mí me cuesta mucho decir no, siempre me justificaba, ¿no? Era no puedo porque papá. No voy porque papá. Pues ahora no. Ahora intento hacer ese ejercicio de decir no, sin justificarme. Y ya está. ¿Vas a venir? No puedo. O ese día no me va bien. Pero sin una justificación, ¿no? Esas autojustificaciones que buscamos siempre de no, porque es que mira, es que sabes. No. Practica el no, es maravilloso y liberador. Es súper liberador. Luego yo tengo una reunión conmigo misma una vez al mes. Sí, suena raro, pero va muy bien. Y reviso mis valores.
Me hago un checklist y voy pues analizando un poquito qué ha pasado ese mes, ¿no? En qué momentos pues he sentido más culpa, en qué momentos me he sentido enfadada, en qué momentos me he sentido triste y analizo qué es lo que me estaba intentando decir mi cuerpo. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando escuchas lo que estás pasando, cuando haces una valoración, es como cuando estás en tu trabajo, ¿no? Haces reuniones mensuales para ver cómo está yendo todo, pues te recomiendo que hagas una reunión mensual contigo misma. Van maravillosamente. Y si queréis ideas para esa reunión mensual, me podéis escribir, que os mandaré varias checklists que tengo yo, que me hago, para trabajar en esa reunión. Luego también lenguaje, ¿vale? Sé que hay muchas cosas que podéis cambiar en el lenguaje, pero una de las que me ha sido más potente es sustituir el debería por el elijo. Hacer ese cambio en lugar de debería lavar los platos, debería preparar la cena. No, digo, elijo lavar los platos, elijo preparar la cena o elijo descansar, que eso también es posible elegirlo. Así que cambiad esa pequeña palabra de debería por elijo y veréis cómo cambia el gesto. Celebrar descansos. Esto es una cosa que he aprendido también en estos últimos 2-3 años, celebrar mis descansos, no mis logros. En lugar de celebrar los logros, que parece pues algo como más normal, celebro cuando he descansado una tarde entera. Y otro ejercicio que también me funciona muy bien y que pues practico desde este año muchísimo es mi diario, ¿no? Y escribo muchísimo cada mañana y a veces por las noches también, depende cómo tenga el día, pero a mí me gustaba mucho por la mañana, cuando me levanto. Y ahí también introduzco la autocompasión y siempre me escribo una frase de suavidad hacia mí misma, ¿no? Aida, lo estás haciendo muy bien, Aida, esto es algo que necesitabas y tú lo has elegido, Aida, esto lo vas a conseguir por tu dedicación. Siempre me doy algún piropo, una frase sencilla, autocompasiva o sencillamente poner lo estás haciendo lo mejor que puedes y ya está. Me gustan estos ejercicios porque son cosas que puedes introducir en tu día a día sin tener que hacer demasiadas cosas, ¿no? Cambiar el lenguaje o decir el no o escribir una frase sencilla y ponértela ahí en el espejo. Ese al final es de lo mejor que puedes hacer para ti en ese día, ¿no? Y no me voy a enrollar mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que estos podcasts tienen que ser cortitos, que los puedes escuchar en cualquier momento sin liarnos demasiado. Pero me gustaría que si te llevaras algo hoy de este podcast, que sea esto: eres suficiente. Tus decisiones no tienen que complacer a todo el mundo, ni a ti. Eso también, eso es una de las cosas que he aprendido este año. La culpa es una señal, eso quédatelo contigo, es sencillamente algo que te está diciendo el cuerpo, pero no tiene que ser una cadena de acciones. La aceptamos, le damos compasión y de esta manera vuelves a ti. Solo quiero daros las gracias, recordaros de que sin vosotros esto no sería posible. Gracias por escucharme, gracias por apoyar y compartir el podcast. No me cansaré nunca de decirlo. Vosotros sois lo que hacéis posible que este podcast se escuche, así que compártelo, mándalo a todas esas personas que crees que pueden ayudar. Y si te apetece participar en el podcast, por favor, mándame un correo electrónico, lo tienes en notas, ponte en contacto conmigo y hablamos, que lo bonito es poder dar voz a toda esa gente que está ayudando, sosteniendo y dando ideas al mundo. Así que felices fiestas, que vaya muy bien este mes de diciembre, que es cuando estoy grabando, por eso este pequeño árbol a mi lado. Y nada, que os veo muy pronto en el próximo episodio. Gracias.